Einstein afirma en una de sus frases que la intuición es lo que es realmente importante, pero quería saber según tu perspectiva. Una pregunta, ¿esto no es un poco contradictorio con la ciencia? Y la segunda pregunta es, ¿realmente qué teorías o qué descubrimientos realmente le debemos a la intuición? Bueno, muchas gracias, Rocío, por tu pregunta, que es muy buena. Para nada es contradictoria con la historia de la ciencia decir algo así. Un poco por lo que decía yo antes, la ciencia se nos suele enseñar en el colegio que hay un método científico y que por lo tanto en el método científico pareciera que efectivamente la intuición no entra en ninguna parte. Lo que pasa es que el método científico, no sé bien quién lo aplica, pero es muy pocas. Hay algunas disciplinas que requieren un uso muy metódico, ¿no?, del método científico. Valga la redundancia, por ejemplo, en la exploración de la medicina es necesario seguir una serie de pasos para garantizar que lo que uno está haciendo, es correcto. Pero bueno, lo mío es la física, y en la física realmente el tema es equivocarse, de modo tal que el error de mañana sea un poco mejor. Entonces, muchas veces esos avances son producto de intuiciones, sueños, búsquedas que no tienen que ver específicamente con algo racional, sino a veces algo estético, por ejemplo. Hay argumentos que nos pueden sonar más lindos que otros, y entonces ha habido físicos muy importantes que han preferido tomar la estética como la dirección, como un indicador de por dónde hay que ir. Es muy difícil imaginar, de hecho, que con un pensamiento metódico y uno pueda llegar a los nuevos descubrimientos, porque los nuevos descubrimientos casi por definición son disruptivos. Los nuevos descubrimientos llegan cuando hay una persona que no sigue los pasos que todo el mundo anterior venía siguiendo, porque si no sería muy fácil. Sería cuestión solamente de aprender el corpus de la ciencia, aplicar los razonamientos a los nuevos problemas y llegar a nuevas certidumbres, y no es así. O sea, casi siempre es más bien lo contrario. O sea, tiene que haber alguien que venga con una idea radicalmente nueva, y esa radicalidad puede venir de algo tan extraño como la intuición. Probablemente sea imprescindible eso para poder dar grandes saltos. Me preguntabas por ejemplos. El descubrimiento de la antimateria. Por ejemplo, la antimateria es... empiezo diciendo lo que es para que quede claro. La antimateria es un tipo de materia que sabemos que existe, la hemos visto, la podemos reproducir en nuestros laboratorios. No se encuentra muy frecuentemente en la naturaleza, es muy difícil encontrarla, y en el momento en el cual se descubrió, que fue hecho por Paul Dirac, un físico inglés, a principios del siglo... Bueno, él es del siglo XX, pero lo descubrió cuando era muy jovencito, tenía 20 y pico, 26 años. No lo hizo a partir de un experimento en el que había una medición que nadie podía explicar. No había absolutamente ninguna razón en el mundo natural, no había ninguna evidencia de ningún tipo por la cual la antimateria hiciera falta. O sea, de hecho, fue contra natura su predicción. Y la predicción de Dirac, que estuvo más vinculada quizás más que a la intuición, a una forma de entender la ciencia en la cual la estética es lo más importante, pero igual por supuesto que hubo mucha intuición en el siguiente sentido. Dirac quería resolver un problema muy concreto. La pregunta estaba clarísima, y es cómo hacer compatible la teoría de la relatividad, que había sido formulada por Einstein unos años antes, con la mecánica cuántica, que también había sido formulada, entre otros, por Einstein y otros, entre ellos Dirac, también un tiempo antes. Estas dos teorías no eran compatibles. Sobre todo, no era compatible si uno tenía, digamos, partículas subatómicas o atómicas que se mueven muy rápido. El principio de relatividad tiene que aplicarse, y la ecuación que había para explicar la mecánica cuántica no era compatible con el principio de relatividad. Entonces, Dirac, el problema estaba clarísimo. Tengo que tratar de encontrar una ecuación que explique qué pasa cuando una partícula se mueve muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno empieza a tratar de resolver este problema, uno llega rápidamente a despropósitos por los cuales cualquier persona normal que siga el método científico dice por aquí no es, o mejor me dedico a otra cosa, porque, por ejemplo, Dirac fue encontrando en sus predicciones que aparentemente, para que poder explicar que haya una partícula que se mueve muy rápido, era necesario que hubiera otra partícula asociada, pero con energía negativa. Claro, energía negativa no tiene mucho sentido en física, de hecho tiene muchos problemas las energías negativas. Entonces, pero en lugar de tirar a la basura su ecuación, Dirac lo que hizo fue tratar de darle sentido a la energía negativa,
Y dio una serie de pasos más, los cuales fue resolviendo estos problemas de manera cada vez más loca, o sea, cada vez más audaz. En lugar de diciendo, bueno, quizás no vemos energías negativas porque el universo está repleto de energías negativas, completamente repleto, y de partículas de energía negativa, y por eso no podemos distinguir una partícula de energía negativa porque en realidad el vacío, lo que llamamos el vacío, la ausencia de materia, es infinitas partículas de energía negativa, un despropósito completo. Y él continuó y dijo, bueno, si fuera así, ¿cómo podría llegar a darme cuenta? Y se dio cuenta que si una partícula de esta energía negativa, por algún motivo, recibiera energía y pasara a ser positiva, eso significaría que tiene que aparecer espontáneamente de la nada una partícula de las que conocemos y otra que no conocemos, una especie de némesis de las partículas que conocemos, que es lo que hoy llamamos antimateria. La predicción fue tan chocante que Dirac tenía un prestigio enorme a pesar de que era muy joven y todo el mundo, digamos, escuchó lo que Dirac tenía para decir, pero en la ecuación desde 1928, en 1930, Heisenberg, otro de los padres de la mecánica cuántica, en una carta a Pauli, le dijo, esta es la mayor tragedia de la física moderna, que un genio como Paul Dirac se haya echado a perder tan pronto. Uno a veces debe contenerse un poquitito antes de escribir, aunque sea una carta, porque en 1932, en forma clarísima e indiscutible, apareció en el laboratorio el positrón, que es la antimateria del electrón. Luego descubrimos que todas las partículas tienen antimateria, y es increíble que el descubrimiento haya surgido en la cabeza de una persona, sin ningún tipo de evidencia del mundo natural. Eso viola todos los apartados del método científico, y sin embargo hoy, para darte una idea, Rocío, se salvan vidas, millones de vidas, gracias a la antimateria. Existe un aparato en todos los hospitales modernos del mundo que se llama PET, y la P viene de positrón. Se utilizan material rico en positrones para identificar la localización de cierto tipo de cánceres para poder curarlos. Así que mira tú, una idea que surgió en la cabeza de un señor de una manera completamente... sí, por supuesto que había un elemento racional en la cabeza de Dirac, pero el elemento racional siempre uno va chocando va intentando responder una pregunta, chocando con obstáculos, y decidir si el obstáculo es suficiente para abandonar o si debo seguir, no hay mucha racionalidad en eso, es una apuesta y como toda apuesta puede acabar mal. Y entonces Dirac comprendía muy bien, quizás lo que yo mencionaba antes, que es da igual si me equivoco, mi labor es equivocarme, así que tengo que ahondar en la equivocación, y lo peor que puede pasar es que al final todo sea una gran equivocación y está bien. La historia de la ciencia se construye con esos errores. En el caso de él terminó siendo un gran acierto.